Bien, señores, ya estamos en el aire, como siempre, Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Hay muchos temas interesantes, pero vamos a comenzar, Danilo. Tú me recordabas la muerte de un querido amigo. Un querido amigo, maestro de generaciones de periodistas. Sí. Un hombre que siempre se caracterizó por su caballerosidad y bonomía. Era un hombre decente. Adriano de la Cruz, profesor de muchas generaciones, como tú bien decías, desde el Instituto Nacional de Periodismo, fundado por el doctor Pitaluga, en el Conde. Pues desde ahí el amigo Adriano, todo un caballero, un hombre de una nobleza y de una decencia extraordinaria. Y dedicado siempre a defender su clase, porque presidió el colegio y eso. Así es que falleció muy penosamente después de unos días internos, problemas respiratorios y también tengo entendido que circulatorios o de circulación. Tenía unos días internos, creo que desde el domingo, interno en la Plaza de la Salud, y finalmente en el día de ayer falleció. Paz para su alma, que descanse nuestro querido amigo. Perdemos un gran amigo y un gran ciudadano. Sí, así es. Gran amigo, un gran ciudadano, un profesional. Danilo, todavía está rondando el tema del proceso electoral municipal recién pasado. Se están contando, yo diría, los últimos votos. Se habla de que ya... Ventilando diferencias en algunos lugares. En algunos lugares. Pero lo cierto es que la Junta se ganó el reconocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos, de los organismos internacionales, de los observadores que vinieron al país a participar en el proceso. Ha salido fortalecida en ese sentido la Junta porque su credibilidad, la confianza y la seriedad en las actuales autoridades que manejan la Junta, con el magistrado Román Jaque a la cabeza. En términos gerenciales, la Junta ha salido con notas sobresalientes. Se la dan. Quienes no han salido bien son los partidos, lo dicen los observadores. Sí. Porque ese clientelismo, y ahí faltó lo que decíamos, el famoso fiscal electoral, pues la Procuraduría Electoral, ningún papel desempeñó. Bueno, pero de todas maneras hubo un ausentismo con la excepción, yo oí que por ahí mencionaban que se había detenido a alguna persona. Yo lo oí esta mañana en uno de los medios, pero nadie vio o conoció ninguna evidencia o caso específico de detención de personas porque estuviese o traficando con cédula o bregando con dinero para comprar cédula o para traficar, dañar en términos económicos, si se quiere, o de variar la voluntad del elector. Yo no conocí a ningún caso que se produjera de apresamiento. Entonces tú mencionabas lo del fiscal electoral. Esa es una figura que hay que buscar la forma de hacerla efectiva. De hacer efectivo esto, porque una sola persona que represente esta institución como tal o esta estructura no puede repartirse a un mismo tiempo por el territorio nacional. Ajá. Muy poco lo que puede hacer. Es muy poco o nada lo que puede hacer. Así es. No es verdad que si hay una crisis, hay un problema en Higüey o cualquier provincia, entonces deba trasladarse esa persona, porque se supone, si el Ministerio Público es uno solo, tiene representación a nivel nacional, lo lógico es que haya un mecanismo que en el proceso electoral, el fiscal electoral que está especializado para estos torneos, para estos procesos, los delitos electorales, para conocer los delitos electorales, se haga auxiliar o deje asistir en cada demarcación por el representante del Ministerio Público local. Así es. Auxiliado por la Policía Nacional en este caso. Hay que agarrar preso a fulano. Bueno, ¿quiénes se encargan de agarrar presos? Si la Policía Nacional está ocupada en otras tareas, entonces tiene que hacerlo la Policía Militar o Policial Electoral que esté en cada recinto. Si tú tienes 10 agentes
en el entorno de un colegio electoral, y 8 o 10 que tú tengas, y se detecta que hay un bolsón allí de gente que está comprando o negociando con actas, con cédula. Los observadores señalaron eso. Entonces, la policía militar electoral no se mete en eso. Tiene que meterse en eso. Sí. Tiene que, en esos casos, coger y llamar, hacer preso al que esté negociando con este tipo de cosas, y entonces llamar al destacamento para que los que ya no están en el servicio propiamente, todo el mundo está en ese momento al servicio del proceso electoral. Claro. Uno desde el destacamento y otro desde la puerta o el entorno de los recintos de los colegios electorales. Entonces, si se agarra a 2, 3, 4, 5, a una docena de gente en el entorno de un colegio electoral, lo lógico es que la policía militar llame al destacamento más cercano para que una unidad, una patrulla vaya a buscarlos y hacerle un encauzamiento judicial a esas personas. Pero si no le dan las instrucciones del lugar, la policía electoral no va a hacer nada. Y ni tampoco va a impedir el proselitismo. El proselitismo en el entorno de los centros de votaciones no solo que está prohibido, sino que no debe ser permitido. Así es. Porque una cosa es lo prohibido. Si una ley existe, pero usted no la pone, no la aplica, no la hace cumplir para los fines, es igual que no exista. Entonces, eso es lo que se ha dado en este caso, que me dirán que se da en todos los procesos. Sí, pero hay que ponerle fin a eso. Hay que ponerle fin algún día. Claro, y alguien tiene que recibir las consecuencias por esto. Y alguien tiene que hacerse responsable y no responsable de arriba abajo con el cumplimiento de esto. Eso no puede ser que pase como que no pasó nada y con una indiferencia total. No, esto tiene que ser, porque son delitos electorales, tiene que ser sancionado. Y no debe repetirse, señores. Preparémonos en los días o semanas que quedan para mayo para que esto no se repita. Esto fue fundamental en los vicios que se dieron en este proceso. Mira, una cosa que observaron, que los observadores destacaron, y que yo creo que es el gran elemento que se debe poner de relieve, porque alguna gente está haciendo análisis superficiales de si tal político quedó mal parado, si otro. Ha quedado mal parada en gran medida la democracia, en la medida en que no hubo la motivación adecuada para que el ciudadano ejerciera el derecho al voto. Por ese lado, una parte, pero por el otro, la vulneración del proceso en función y desviación, si se quiere, de la voluntad popular. Que yo no sé hasta dónde una parte porque el que vendió su cosa, la voluntad era buscar unos cuartos. Sí. Entonces ya ese es otro tema. Pero de todas maneras, los vicios que se dieron en el proceso, pero fue ya en este caso, no fue un vicio electrónico, no fue un asunto de que les robaron los números a través del hackeo. No fue eso. No. El tema ahora lo trabajaron directamente al elector o al votante, lo trabajaron directamente, pero lo trabajaron con cuarto. Con dinero. Con dinero. Sí. Entonces, eso es lo que hay que... Entonces, ahí hay una vulneración del proceso, pero, ¿qué diríamos? No hay tal fortaleza a la democracia. Que el presidente en ese sentido, el presidente de la República, era quizás algo de lo que iba a plantear en su discurso, como le pidieron y él aceptó no participar, no hablar esa noche del proceso como lo iba a hacer, como se había anunciado, y fue lo mejor que ocurrió, que pudo hacer. Entonces, ya en el día antes de ayer fue, ya en la acostumbrada rueda de prensa que él hace, la semanal, ahí él lo dijo, que felicitaba a la Junta, felicitaba al pueblo, pero que también entendía que esto daba lugar para un fortalecimiento de la democracia. No hay tal fortalecimiento de la democracia cuando hay esas ocurrencias reconocidas, en este caso por la OEA, a instancia de sus observadores
en los distintos lugares que se dieron cuenta de que hubo el tema de la compradera de votos y de muchos... Y el activismo. Y el activismo... Que es una ilegal, porque resulta que había gente hasta con megáfono mandando a votar, y como señalaste tú, con unos cartelones grandísimos. Eso es propaganda electoral. Esa es propaganda que estaba prohibida. Estaba prohibida. Es que eso tiene que ser reglamentado, tiene que ser prohibido y tiene que ser reglamentado. Yo creo que está reglamentado, pero tiene que ser condenado, sancionado. Y evitar esa muchedumbre. En los entornos. En el entorno porque hay un mercado, Danilo, exacto, un mercado persa en el entorno de los colegios electorales, una compradera y gestionadera de compra y venta de votos. Eso no puede ser, o repartidera de dinero. Yo te pregunto, eso que se ve ahí, yo se lo mandé ahorita al director porque ya había otros, en el programa anterior habíamos mostrado en otros casos, ese vehículo, esa jipeta blanca, incluso hay alguien que dice, después que se van, como lo pudo firmar una persona, mírenle la cara, ese tipo tiene que ser identificado. Claro que al ser del oficialismo, porque de la oposición no era. Oye, con la gracia que está él dando. No, repartiendo cuartos, cuartos que no son suyos. Entonces, bueno, uno supone que no son dinero del Estado, porque, como yo decía el otro día, ese dinero no puede ser auditado, no debió ser auditado, porque ¿cómo tú sacas de una institución esos cuartos que se estaban repartiendo ahí? Ahora, eso sí, y es peor todavía, más grave aún y más preocupante aún. Si esos dineros no son dineros sacados del macuto del Estado, ¿de dónde? De un bolsillo privado no va a ser. Entonces, ¿de dónde salió esos cuartos? Esa es una gran pregunta que debería hacerse lo que persiguen el delito electoral. Exactamente. Y sobre todo por una cosa, Luis. De esa manera lo que se está es erosionando y prostituyendo el proceso democrático. Claro, y se está afectando, en este caso se está afectando la imagen de transparencia y de seriedad del Estado y del gobierno mismo. Y afectando incluso la imagen y el discurso del propio presidente de la República. Yo te digo, es un poquito difícil porque generalmente todas las agencias del gobierno, en un momento determinado, las agencias del gobierno, en un momento determinado, se ponen, penosa y lamentablemente, pero eso en todos los tiempos, al servicio del gobierno de turno. Entonces se ponen al servicio o para ver cosas o ver más allá de donde deben ver, o para no ver nada y hacerse los huecos, o los ciegos, los sordos y los mudos. Entonces eso es penosísimo, porque, por ejemplo, yo estoy seguro que si ese vehículo hubiese sido de la oposición, que está repartiendo cuartos, pero bueno, ¿y de dónde va a repartir la oposición cuartos? Entonces, si ese vehículo hubiese sido de la oposición, los servicios de seguridad lo detectan, saben quién era esa cara, quién era ese vehículo, la placa de ese vehículo, y sabe hasta, bueno, le saca hasta el acta de nacimiento y la identifica inmediatamente. Pero ese vehículo tiene que ser de alguien del sector oficial, y entonces se hacen los suecos, los sordos o los mudos. Y no pasó nada. Entonces, oye, así no puede ser. Porque ¿por qué no dan un ejemplo? Y por ejemplo, ya que hablo de ejemplo, y el DNI viene, identifica eso y lo hace público. Y entonces de allá para acá viene el ramplimazo y se manda, el propio jefe del Estado da instrucciones, por ejemplo, al suministro de la presidencia, que diga el vehículo tal y tal, y la persona tal, que yo qué cosa, y estos delitos electorales que el gobierno no permite o que el gobierno reprocha. Y da un bendito ejemplo del gordo del sable. Y entonces, con ese ejemplo, se manda un mensaje. ¿Qué es lo que debió pasar? Es lo que debió pasar. Porque, por ejemplo, bueno, si iban a dar los cuartos y qué sé yo, o cuídense, no se dejen ver, pero ya que fueron descubiertos y que fueron, además de eso, con ese desparpajo a la vista de todo el mundo, ya que se hizo así, entonces, bueno, por lo menos vamos a tapar unas segundas apariencias. Entonces, por lo menos, vamos a dar un ejemplo y vamos a decir que fulano de tal se identificó que estaba en esto y en esto. Además,
vamos a investigar la procedencia de esos dineros, porque esos cuartos que se estaban dando ahí no eran de la papeleta aquella de Lili, porque de Lili valían en aquel tiempo. Sí. Entonces, la papeleta de Lili que la encontraron en una botija por ahí, entonces vamos a repartir eso porque ya eso no está circulando, y eso no cuesta, ni vamos a hacerle fiesta, pero no, de algún lado salieron esos dineros, y yo insisto, si no eran dineros del Estado, de los fondos públicos, ¿de dónde salieron esos cuartos? Yo dejo la pregunta ahí y la preocupación en el aire. Que es una pregunta que debe hacerse el país, las autoridades sobre todo, la gente que está preocupada por el proceso democrático. Claro. Que eso lo manifestaron. Porque de las dos formas, de donde quiera que sea que vengan los cuartos, Danilo, si son públicos es malo, y si no son públicos, peor todavía. Peor todavía. Si no hay manera de verle algo positivo. No, de ninguna manera. Entonces, penosamente, la que pierde, y no es verdad que sale fortalecida, es la democracia. Y la institucionalidad del país. Y la institucionalidad del país. Se ve severamente afectada. Claro. Director, vamos a hacer una pausa. No era ahora, pero vámonos ahora. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es un momento trascendental en la vida nacional, es una causa que tenemos que asumir, y al asumir esta causa obviamente hay una pasión, la pasión de construir una nueva patria, una patria moderna, una patria democrática, justa, equitativa, incluyente, la patria moderna que todos hemos soñado, la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de los grandes patriotas de la República Dominicana. Así que te invito a esta República Dominicana del siglo XXI a ser parte de la historia que construimos todos en beneficio del pueblo dominicano. Danilo, ahí tenemos que dice que en una encuesta revela que la economía preocupa, es el principal tema que preocupa a los dominicanos. O sea, es una medición hecha por una organización internacional. Ya no Barómetro latinoamericano.
preocupa a los dominicanos, barómetro latinoamericano, ya no es necesariamente la delincuencia. No. O, la que bueno, sigue preocupando. Iba a decir el hambre, pero bueno, en la economía está ligado el hambre. Porque si no hay cuarto para comprar las cosas que se necesitan, el hambre, la miseria, todas esas cosas están ligadas por ahí. Pero eso no es raro, porque realmente no todo el mundo está boyante, no todo el mundo tiene acceso a los medios de producción o a los medios de alimentación o a los medios económicos para poder comprar los servicios que necesita. Entonces, es un tema que hay que seguirlo trabajando. De hecho, Luis, hoy mismo la Asociación de Mayoristas de Santiago, que yo conozco muy bien porque muchos son amigos míos, trabajé con ellos, ha dado una declaración diciendo que las quejas por los precios altos, dice ellos que son relativamente normales por la presión internacional, de elevación de los fletes, y porque en coyunturas electorales la oferta y la demanda lleva a elevar los precios. Realmente eso hay que tomarlo con pinza. Pero claro. Porque la gente, óyeme. Con pinza pues, no de esas que se oxidan, sino pinzas doradas. Sí. Yo te lo digo porque, yo te voy a poner un ejemplo. Le achacamos a los factores externos la responsabilidad de eso. Pero yo en días pasados fui al súper. Había que comprar azúcar en mi casa. Entonces yo voy a los estantes donde de vez en cuando, pero escasamente, aparecen unos paquetes de 2 libras. Sí, porque, ¿por qué tú obligar al ciudadano a llevarse 5 libras de azúcar? O 10. O 10, pero sobre todo 5 libras. Mira, el arroz no lo ponen en de a 1 y de a 2 ni a 3 libras. No. Es de 5 y 10 y 20 y de ahí para allá. O sea, ¿por qué tú tienes que si vas a comprar azúcar, tienes que llevarte 5 libras obligado para que se te llene de lo que sea? De sucio, se te contamine o haya un problema. Tú tienes que tener un recipiente ocupando más espacio. Ocupando espacio y un recipiente que alcance o que dé para que las 5 libras quepan, lo que indica que en vez de tener un recipiente pequeño, tiene que tener uno grande. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues no encuentro el azúcar ahí, después en el otro, en el Bravo, valga la anuncio gratis, ahí lo que hay es azúcar blanca. Entonces, la azúcar esa refinada, esa no me gusta. Digo, no debo tomar ninguna por razones ya atendibles, ¿verdad? Pero bueno, azúcar blanca no la compro. Entonces me dice la muchacha, digo, ¿cómo está en el colmado? Dice, la libra está a 60. Ay, entonces, la libra está a 60. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿A dónde quiero yo llegar con el comentario este? Danilo, este país era productor de azúcar y exportador de azúcar de los principales de la región. Acuérdate que luchábamos muchísimo porque se mantuviera la cuota en el mercado internacional y luchábamos por eso y nos daban una cuota pequeñita, incluso, la que a ellos les daba la gana, pero nos daban una cuota. Y una cuota que permitía que los precios internos no fueran tan altos. Exacto. Y en un momento determinado se llegó a decir que el azúcar era la espina dorsal de la economía del país. Sí. Bueno, esa espina se quebró hace años, hace tiempo, cuando los costos de producción del azúcar se elevaron y entonces no era rentable la producción de azúcar. No. Digo, para el Estado no era rentable, porque para el Central Romana y para el complejo Vicini, sencillamente los ingenios del complejo Vicini, todo el tiempo ha sido rentable. Siguen siendo rentables, porque ellos se beneficiaron porque se han apropiado de la cuota. De la cuota que nosotros no cubrimos, entonces ellos han estado ocupando esa parte. Pero a ellos les ha sido rentable porque, por ejemplo, ellos no les regalaban parcelas a los generales para que tuvieran
le regalaban, le sembraban la caña, le tiraban la caña. Ese colonato era el relajo más grande. Ese colonato más grande y le salía gratis todo porque sencillamente ellos nada más le tiraban la caña y después cobraban. Sí. Entonces, bueno, claro. Entonces, eso era en perjuicio de la sangría del Consejo Estatal del Azúcar. Y además, el Consejo Estatal del Azúcar, excepto las boyadas que tenían en el Seagana, o sea, crianza de ganado, para sacar bueyes de ahí y vender ganado, por un lado, excepto eso, no tenían una diversificación de la agricultura o de los sembradíos, como el Central Romana, que tenía crianza de ganado, crianza de caballo, crianza de cerdo, otros productos que la crianza de ganado al Central Romana le produce el Romana Red, que incluso una especie creó su propia especie o raza, más bien raza. Y bueno, raza no se parece a especie, son familias. Sí, bueno, el asunto es, en algunos contextos pueden ser el asunto es, Danilo, que a ellos les fue rentable. Pero entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a descricajar las tierras del Consejo Estatal del Azúcar. Ajá. Se las repartieron a muchísima gente en parcelas, se las prestaron, se las regalaron, se las vendieron y de todo. Pero hicieron una zafra, una piñata con las tierras del CEA. Porque algunas tenían vocación turísticas. Exacto. Esa es una parte, pero las otras las convirtieron en potrero de nuevo o las sembraron de otra cosa. Y los cañaverales del Consejo Estatal del Azúcar, en vez de darle mantenimiento, porque repito, los precios eran tan bajos que no era rentable. Y lo descricajaron la producción que había, los espacios que había sembrado ya de caña, que solo había que darle mantenimiento. Entonces, despilfarraron aquello. Mientras tanto, el sector privado, los ingenios privados conservaron. Bueno, también hubo una venta de los ingenios, al no ser rentable, vendieron. No fue venta, fue arrendamiento. Arrendamiento. La mayoría de los cuales fue frutatorio. El único que fue rentable fue el de Barahona. Después los otros fue alimentar los bolsillos de 2 o 3 tigres. De Julito se rentó 5 ingenios que después lo entregó. Una serie de asaltantes ahí porque hubo mucha gente que no tenía expertise. Tenía esa vocación para meterse en eso, se metió en eso, buscando unos cuartos. Bueno, pues el asunto fue, Danilo, que se destruyeron las plantaciones cañeras y no se esperó, como hicieron a los que le dolía su dinero, al sector privado, los representantes Vicini como Central Romana, no se esperaron a que los precios del azúcar en el mercado internacional mejoraran y que entonces así fuera rentable como es ahora. Si esas tierras si hubiesen sido previsores y esas tierras se hubiesen preservado, sembradas de caña, o rápidamente cuando se vio que ya la producción, que los precios en el mercado estaban mejorando y que ya comenzaba a ser rentable, se pudieron de nuevo hacer plantaciones de caña para que tuviéramos de nuevo una regeneración, si se quiere, de esos ingenios. Ajá. O de esas zonas productoras de caña y productoras de azúcar, y por lo menos tuviésemos el mercado nacional asegurado. Que fue una gran irresponsabilidad dejar, no solamente de perder la cuota que teníamos, porque supuestamente no era rentable, sino el no producir azúcar para cubrir el mercado local. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad al día de hoy? Que el azúcar que estamos consumiendo en sentido general, alguna poquita que nos pueden dejar Central Romana o el ingenio de los Vicini, o el azúcar importada, que al ser traída en dólares y cara, hay que venderla cara. Claro. Es una pena, da ganas de llorar el hecho de que se esté vendiendo en un colmado una azúcar de 60 pesos, una librita de azúcar. ¿Cómo es posible que de exportadores hayamos devenido en importadores de azúcar? E incluso esos precios así impactan negativamente en el deterioro impactan negativamente deteriorando el salario real. Pero claro.
poder adquisitivo se estrecha. Por eso la gente tiene muchísimos problemas. Claro. O sea, por encima de todo, de la bonanza y de todo lo que se quiere, mira cómo los programas sociales ha habido que dispararlo. La inversión, el gasto en la inversión. En programas asistencialistas. Dicen que inversión, es una inversión, eso es gasto. Eso es gasto, pues eso no devuelve. Y entonces, que da lugar incluso para el clientelismo también. Obviamente. Porque los programas sociales comienzan a politizarlos y aprovecharlos. Las facciones los reparten como si fuera de ellos. Exacto. Incluso se promueven candidaturas en base a esos cuartos ajenos. Incluso como esos programas no están exactamente focalizados, se lo dan construyen su grupo faccional o su facción, dándoselo a determinadas personas. Que a veces algunos incluso no lo necesitan, porque yo he visto a veces subiendo cosas, claro, en algunos edificios que va a gente que no está destinada a esa clase social. Sí, hay edificios de clase media alta. Hay dos cosas. Alguna gente se queja, se ve, por ejemplo, llegaron a tirar en algún momento algunas fotos o algunas vistas de que estaban subiendo algunas torres, subiendo materiales que eran cosas que iban para los programas sociales, de distintos partidos, inclusive de partidos de la oposición. Pero ahí hay que verlo de doble manera. Claro. Porque una cosa es que tú subas, por ejemplo, que yo suba a mi torre, que yo consiga 25 cajas por ahí de las que dan en Navidad. Esas 25 cajas yo no las voy a subir para mi casa, para yo consumirlas. Si fuera el caso, me voy a poner yo mismo de ejemplo. En algún momento yo conseguí algunas y después yo no he conseguido más nada. Esa no era para mi casa. O sea, yo tenía, vivo en una torre, en un edificio, en un apartamento, en una torre. Yo tengo que subirla para algún rincón de la casa, para cuando yo vaya el fin de semana al campo, repartirlas en mi provincia entre la gente pobre que ya... Estoy poniendo mi caso porque en algún momento pasó eso. Claro. Pasó eso de que, bueno, está en la oficina, tú tienes una oficina, tú la dejas en la oficina. Pero si alguien ve que tú la vas subiendo el ascensor y dice, pero mira, este se está beneficiando de las ayudas del gobierno. No, señores, esa gente no va necesariamente a consumir eso en su casa, sino a repartírsela a los programas sociales. Digo eso, que es parte del programa social, a través de las personas que tú tienes anotadas ahí, que año por año las tienes cargadas a ti. Tú le tienes que llevar una cajita a fulana, y hay veces... Yo lo que he hecho que de un tiempo a esta parte, en años, por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, de Navidad, bueno, sacar un presupuestico para eso, ir al supermercado. Bueno, yo primero comencé con eso, de ir al supermercado y compraba algunas cositas para X gente que ya tú tienes abonada, que hay que ayudarlas. Después yo lo que opté fue por, inclusive el que tenga una cuentecita de ahorro, que yo, dame el número de tu cuenta y ponerle un dinerito en su cuenta, porque es más fácil que tú ir al supermercado, hacer la fila que se forman en Navidad y después llevarle eso a su casa. Todas esas cosas que incluso a lo mejor ellos agenciándose por ahí conseguían algo de eso mismo. Si tú le pones el dinero, resolvían otra necesidad. Pero bien, mira por donde nos hemos ido, que no era por ahí que donde andábamos, pero incluso tenemos, vamos a hacer la pausa, director, entonces para ver si nos da tiempo a meternos, ¿sí?, en el tema de nuevo de las elecciones, porque hay algunas opiniones, algunas muy interesantes, de gente pensante, y hay algunas de algunos desorejados que ni siquiera para qué tomarlas en cuenta. Pero vamos, la de gente que tenga cierta cesera. Céspedes, por ejemplo, que fue consultor del expresidente, finado presidente Hugo Chávez, emitió unas opiniones. Él tiene su opinión en cuanto al porcentaje aquel de cerca de 70% de supuesta abstención, que no fue tal desde mi punto de vista. Percio Maldonado tiene unas opiniones también. Y hay una joven que yo ni sé cómo se llama, pero que el contenido es lo que importa. Y el director tiene eso. Vamos a la pausa y de allá para acá vamos a comenzar en línea, en cadena, tirando esos videos.
Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Vamos a ver lo que dice Céspedes, Rafael Céspedes, sobre politólogo, consultor, especialista en materia de posicionamiento, marketing electoral, ¿verdad? Consejero en esa materia, exitoso, porque a él le ha dado, yo no sé si él está viviendo de eso ya, pero a él le ha dado resultados, ha dado en la diana y ha sido un consultor internacional. Muy exitoso. Muy exitoso. Vamos a ver qué dice él con respecto a la supuesta abstención y la realidad que él ve, que es muy diferente, o la visión que él tiene, muy diferente a la que, o lectura que él le da al tema ese de la supuesta abstención. Yo digo de supuesta porque si a ti te agarran por una mano y tú vas al sitio, tú le pasas como un Gonzalo, tú ibas para tal sitio, pero te agarraron, usted no tuvo éxito. Vámonos, director, usted sí tiene éxito. En consecuencia, la lectura que deberían darle los políticos, sobre todo de la oposición, es que no es todo está perdido en términos numéricos, porque un 30% no decide unas elecciones, ese 70% es el que lo decide, al inverso. Quien puede decidir el futuro del país es el 70% que no se sintió motivado para ir a hacerlo ahora. Entonces para allá que deben estar enfilados los cañones. Deberían revisar los políticos cuáles fueron las cosas que hicieron. En consecuencia, la lectura. ¿Tú ves cómo dice él? Sí, una lectura interesante. Interesante. El 30% no es el que decide unas elecciones. No. El que decide es ese 70%, porque hay algo interesante. Bueno, hasta alguien de la oposición, porque Danilo Medina había dicho en un discurso, no ahora, lo que pase ahora en febrero, es una señal, ¿cómo es el término que decía él? Es una... un referendo. Más que una referencia, es un indicativo de lo que va a pasar en mayo. Y fíjate que en la práctica no es así. Porque las elecciones de ahora, que no tienen el estímulo, el entusiasmo que inspiran las elecciones presidenciales. Y todavía no tenemos esa cultura. No tenemos esa cultura. En los gobiernos locales. Entonces, claro. Entonces, no es verdad que eso es determinante. Y sobre todo,
tomemos en cuenta una expresión del presidente Luis Abinader, que dijo recientemente, nosotros llevamos a toda nuestra gente a votar, nuestra gente fue a votar, si la oposición no fue a votar, no, la gente de ellos no fueron, que se revisen a ver por qué no fueron. Entonces eso indica que si del PRM votó 1.870.000 y algo mil, ese es el tamaño del PRM. Si ese es su tamaño tan chiquito. Si ese es su tamaño tan chiquito, ¿por qué? Porque la oposición fue 1.700.000 tanto. La diferencia, 100 y pico de miles de voticos. Sí. 100 y pico para un proceso que tiene 8 millones y pico de votantes. Sí. El censo electoral. Ese es el registro de las personas hábiles para votar, que en este caso no votaron. Bueno, míralo ahí, el director, un 100 para el director. Sí. El PRM, 1.857.000. Entonces, y en el caso de la oposición, ¿dónde que está? El PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Ajá, no, pero ¿a dónde que está el otro? Que es 1.700.000. 1.700.000. Y después la sumatoria. Ahí no, la sumatoria no está ahí. Ahí no está la sumatoria de lo de la oposición, porque ahí está el PRCC, otros partidos. El otro es 1.700.000 y tanto. Bueno, pero de todas maneras, de partido a partido, el PRM, que llevaron toda su gente a votar, tiene, repítamelo, vuélvame atrás, director, tiene 1.857.196 votos, 50.72, pero ese es su tamaño. Ajá. Estamos hablando de una plantilla de 8 millones y pico, si tú sacas 1.857.000, por eso alguna gente dice que el PRM fue el gran derrotado. Otros dicen, creo que Percio Maldonado lo dice así, el gran derrotado fue el PLD. Sí. Otros dicen, el gran derrotado fue la fuerza. O sea que cada cual, dependiendo del prisma que vea. Del ángulo donde se coloque. Del ángulo donde se coloque, se ubique y mire las cosas. Pero si tú lo miras desde ahí, 1.157.000 y tantos votos. Y 1.700.000 que yo cuánto. Entonces, hay una diferencia de 100 y piquitos de miles nada más. Hay que revisarse porque, como decía Céspedes, en ese 70% de abstención o abstención entre comillas, ahí es que está la diferencia. Sí. Ahí es que está la diferencia. Por eso también en Santiago, decía alguien, Ulises ganó allá, Ulises el síndico, un 29%. Frente a un 61% que dejó de votar. Entonces, donde está, primero, hay su resquemores con la legitimación. Es el síndico del 27%, con un 61% en contra. En contra, ¿verdad? Porque se supone que todos los del PRM fueron a votar. Sí. Entonces, por eso alguien dijo, es el síndico de Santiago, ¿pero a qué costo? Allá, el costo para el Estado. ¿Por qué? Porque allá el Estado hizo una inversión tremenda, muchísimas obras, el monorriel, el teleférico, la cañada de, ¿cómo es que se llama? Que la taparon. Sí, creo que la cañada de Gurabo fue. De Gurabo. Entonces, y además se mudaron para allá muchísimos secretarios. Y el mismo presidente. Se mudaron para allá. Las horas estadía del Estado Mayor del Gobierno. Por eso algunos dicen, Danilo, que allá el derrotado... no fue, el que ganó no fue Ulises, el que ganó fue Luis Abinader. Y el derrotado, no, en este caso entonces no fue Abinader, sino fue, o el derrotado no fue el hijo de Monchi, Víctor Fadur, sino Abel Martínez. Yo no sé, pero se parece que el PRM... es la plaza preferente de Abel Martínez. Él ha sido triunfador en otro tiempo. Ha sido triunfador, además allá, Abel Martínez allá... tuvo un buen desempeño. Sí. Santiago es otra cosa. Debió mostrar más ascendencia. Claro. Entonces parece el propósito de meterle todos los hierros, todos los faroles allá,
una inversión grandísima, millonaria del Estado. Y mira, buen candidato era claro. Un joven muy compuesto, muy bien. Claro. Bien planteado. Pero eso recompone las cosas y por eso hay alguna gente que ha dicho que la oposición tiene que, si va a querer desempeñar un buen papel, tiene que replantear las cosas. Vamos a ver lo que dice Percio Maldonado a propósito del 30 y del 70% de los números que daban el resultado. Vamos a ver lo que dice Percio. Quiero decir que el gran perdedor aquí ha sido el PLD. Primero porque la fuerza del pueblo, incluso el alcalde de Santo Domingo Norte lo heredó. Así es. Porque no salió en su boleta, salió en la boleta del PLD y se pasó. Por tanto, ahora venimos a la carrera presidencial. Y creo que con este resultado electoral, no creo que Abel Martínez, como candidato del PLD, tenga ninguna posibilidad de marcar hacia arriba. Yo creo que tiende a marcar abajo. Y probablemente, si alguien quiere sacar al presidente de la República del poder, tendría que mirar en Leonel Fernández. Porque digamos, tiene la dictadura de las opciones, ¿verdad? Porque esas son las dos opciones que hay disponibles. Y por tanto, posiblemente el voto PLDista tiene casi una inclinación natural hacia Leonel Fernández. Migre hacia... Eso es lo que yo pienso que va a comenzar a registrarse ahora. Así es. Quiero decir que el gran... Tú ves lo que dice él, que realmente la dictadura de las opciones, dice él, no le ve posibilidades después del papel desempeñado por el PLD en Santiago, que se le pega al muerto a Abel. Dice, él no le ve posibilidades de levantamiento, de seguir creciendo a Abel. Por tanto, dice, ahí se aplica la dictadura de las opciones. Nada más hay dos opciones, Abinader o Leonel. Hay que mirar si la oposición quiere realmente y se propone sacar a Abinader del poder. Entonces, al haber las dos opciones, tendría que mirar por ahí y manejar las cosas, pero hacerlo con sinceridad, de buena fe, no con cartas marcadas. No. Si hay cartas marcadas, con agendas ocultas, o si hay agendas ocultas, realmente es un problema. Lo cierto es, Danilo, tú lo podrás saber y si no saber, adivinar mejor que yo. La oposición está muy fragmentada, por eso el tema de las agendas ocultas. Hay gente que piensa que hay algunos de los líderes políticos de la oposición que tienen su doble proyecto, doble propósito. Luis, y esa agenda ya ha fracasado. Que está mirando para otro lado. Nosotros sabemos que el PRD naufragó porque entendieron que haciendo perder a Jacobo Magluta, tanto... Y después a Peña también. Sí, le iba a ir mejor a los otros. Y recordemos que el presidente entonces, que manejaba en ese tiempo esa agenda o esa proyección, terminó preso, el PRD fuera del poder, dividido, y le costó muchos años volver al poder por un tiempo muy mínimo, que fue el periodo de Hipólito Mejía. Así es. Que realmente Hipólito ganó porque Peña se quedó, el pueblo se quedó. La emotividad de la muerte de Peña fue una catapulta que lanzó. Eso fue fundamental para. Pero entonces vino Hipólito para los fines, los problemas. Se habla del efecto sí campeador, que ganó la batalla después de muerto. Ganó la batalla después de muerto. Bueno, pues eso pasó con Peña Gómez, la parte emotiva. Una pena que, por cierto, que Peña Gómez no fuera presidente. Pero hay mucha gente que sigue pensando, o que está pensando, que ese fraccionamiento de la oposición, erosionamiento de la oposición, que eso pasaba mucho cuando Balaguer ganaba con un 29 y un 30%. Y lo más que llegó a ganar en algún momento fue un 33% del conglomerado. Entonces, con todas las trampas. Todos los otros divididos. Con todas las trampas y todo lo que tú quieres, los usos y abusos de los recursos del poder. Pero bueno, y de las agencias del poder metidas en el gobierno, en la campaña. Pero el asunto es que la oposición, cada cual hablando para su lado, cuando se unió de verdad, la oposición se unió de verdad, desde extrema izquierda a extrema derecha, y todo el mundo se fue en una sola dirección.
se hizo de todo para que se cogieron 3 senadores, para que no tuviera mayoría, hicieron diablura, se llevaron una y qué sé yo qué, pero realmente se impuso la voluntad popular. Fueron tantos votos que en definitiva las urnas se llenaron para la dirección que la voluntad popular indicaba en ese momento, que no hubo otra cosa que hacer, que bueno, negociadera del poder a última hora, mucho escarceo, pero bueno, Balaguer salió del poder. Tú sabes que esta semana Esteban Rosario reprodujo un par de cartas que mandó el entonces presidente, creo que fue Carter. Jimmy Carter fue que manejó ese proceso. Mandó una carta a Balaguer diciendo que le felicitaba por la gallardía de aceptar la derrota, que no era cierto. Y una carta al presidente Guzmán felicitándolo por su triunfo, que fueron elementos disuasorios. Pero Esteban no fue justo en eso. Resalta el gran papel del presidente Carter. Pero quien movilizó inicialmente... Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Sí, que llamó movilizó a la comunidad internacional. Llamó a Jimmy Carter en la madrugada. Claro, llamó a Jimmy Carter en la madrugada y movilizó a la comunidad internacional. Sí, él era como tenemos que agradecer. Como líder de la... bueno, y en la parte local, el doctor Peña Gómez, que se fajó, movilizó también sus relaciones. De hecho, fue él que llamó a Carlos Andrés. Exacto, él llamó a Carlos Andrés Pérez, movilizó a la comunidad internacional a través de la Internacional Socialista, y esas llamadas fueron fundamentales. Recordemos que temprano cogió el embajador de los Estados Unidos para... No fue en ese momento, creo que fue que el embajador cogió para la casa de Balaguer. No fue en ese momento, que lo dejaron en un banco de la Marquesina. Y bueno, pero de todas maneras, Balaguer desarticuló el entramado que había. Debemos recordar también que en ese momento el doctor Castillo, hay que reconocer que jugó un papel importantísimo. Mientras alguna gente creía que era lo contrario, pero no, el doctor Castillo le dio muchísimo consejo a la jerarquía militar que en ese momento estaba montando... Gente desbordada. Estaba desbordada y quería en ese momento... llegaron a irrumpir en la Junta. Claro, la Junta apagaron la Junta. Esto se terminó ya. Eso terminó ya, y bueno, yo recuerdo, tempranito, me levanto yo y paso a buscar, o paso por la casa de mi compadre Nicolás Bisonó, el ingeniero Bisonó, y caminamos por la Máximo Gómez, una camionetica que tenía él tenía una ferretería eléctrica en ese momento, se llamaba Ferretería Eléctrica, ahí en la avenida Independencia frente a Metaldón, y había un desfile de policías en la Máximo Gómez. Yo lo vi. Eso lo vi yo. Con los pañuelos colorados. Yo iba detrás de los policías, Víctor Bisonó y yo, Vitín Bisonó, Nicolás, cariñosamente Vitín, caminando por la Máximo Gómez, desfilando los policías de que Balaguer había ganado. Felicitando al doctor. Felicitando. Entonces, bueno, se desmontó aquello. Repito, el doctor Castillo en ese momento hay que reconocer que le habló de una u otra forma al liderazgo militar para que se estuviera tranquilo. Y realmente, porque el doctor Balaguer, ya a lo último, después de toda esa presión internacional... Ha contado el Castillo que fue de madrugada y despertó al doctor Balaguer. Claro. Su figura histórica podría quedar manchado si usted apaña un golpe. Y le dio los consejos del lugar en ese momento. Como él ha sabido dar consejos aquí a mucha gente en su momento. Eso es una parte que no se ha reconocido debidamente, pero que está ahí. Ale, usted me hace señas, querido director, pero póngase el video porque después va a estar desfasado. Póngale el video de la joven, lo que dice, y después nos vamos por ahí mismo. Bendiciones, buenas noches, compañeros. Y viendo ya los resultados finales, viendo que el PRM sacó 1.800.000, el PLD sacó 873.000, la Fuerza del Pueblo 489, el PRD 138.000. Y nos ponemos a pensar, si el PRM tiene 1.857.000, quiere decir que el PRM salió completo a votar, agotó todos sus recursos con sus 22 partidos aliados. Y una oposición unida, si usted suma PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, da 1.500.000. Hay una diferencia
de 355,000 votos que nos lleva el presidente. Pero presidente, 1.800.000, ese es el número de su partido y de usted. Lo que quiere decir que la abstención del 70% no era por usted que iba a votar, porque todo el que tenía compromiso con el PRM lo cumplió. Lo que claramente dice que usted es el verdadero derrotado en esta contienda electoral a nivel municipal, a pesar de que la oposición no votó. Ahora en la presidencial usted va a tener que definir y va a tener la carga para ver a quién iban esos votos. La oposición debe unificarse y debe poner un solo candidato presidencial para nosotros poder obtener los resultados que nosotros queremos. Yo estoy completamente segura de que la oposición va a llegar a acuerdos y que realmente vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas, dejando las diferencias de un lado y pensando en el bienestar de nuestro país. Así que yo viendo este análisis, lo que quiere decir que el verdadero derrotado es usted, señor presidente. Así que bueno.